nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, mis estimados hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6, versículo 3 nada más. Este ya lo vimos la semana pasada, pero lo retomamos para tener contexto. Cuando lo encuentre se queda ahí sentadito. No quiero que se le enfríe el cojín cuando se levante, ¿verdad? Yo sé que ya está cómodo, ¿verdad? Ya llegó la temperatura corporal apropiada, así es que ahí sí quédese sentadito. Vamos a salir temprano, primero Dios. 7:28 por ahí, temprano. Muy bien, si ya lo tenemos, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios juntos y que se puede escuchar. Dice de la siguiente manera, capítulo 6, versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Que nuestro Dios hable en nuestros corazones por su palabra. Mis estimados hermanos, no debemos perder de vista, como siempre hemos dicho, el propósito del pasaje, que en este caso viene hablando de las vanidades de la vida. Si lo pusiéramos en otra condición, podríamos decir la condición insatisfecha del individuo. La condición insatisfecha, y es que si hay algo que genera tanta frustración, que genera tanta infelicidad, es la insatisfacción. El hecho de que poder haber alcanzado tantas cosas, pero ninguna de esas cosas le genera satisfacción al individuo. Nada, nada. Alguien que creció en pobreza, pero que de alguna manera pues Dios lo bendijo y que su condición es diferente, pero a pesar de que su condición es diferente, pues sigue viviendo frustrado. Sigue viviendo frustrado. Si cuando tenía carencia de recursos se sentía infeliz, ahora tiene recursos y se sigue sintiendo infeliz. Entonces, Salomón apreció esa condición o pudo ver esa condición insatisfecha en muchas personas. Y por eso es que plantea, dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos. Decíamos la semana pasada que en los tiempos bíblicos la multitud de hijos era sinónimo de gozar de la bendición o de la aprobación divina. O sea, era considerado que venía de parte de Dios los muchos hijos, al igual que la carencia de ellos era considerado como una maldición. Entonces, aunque engendrare 100 hijos, viviere muchos años, también era una forma de considerar que gozaba del beneplácito, de los beneficios de Dios, que viviera muchos años. O sea, lo que Salomón está describiendo al principio son las cosas que en aquel tiempo se valoraban mucho, similar a nuestro tiempo. Una persona que llegue a pues muchos años, valga la aclaración, teniendo salud, pues se considera que es una bendición tremenda de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Es lo que narra la segunda parte del versículo. Y los días de su edad fueran numerosos, si su alma, ¿qué dice? No se sació. O sea, habiendo obtenido o habiendo alcanzado lo que terrenalmente se evaluaba como bueno, como respaldo de parte de Dios, habiéndolo logrado y aún así vivir insatisfecho, entonces dice, un abortivo es mejor que él. Y es fuerte el término que utiliza Salomón, es fuerte, porque está diciendo, pues mire, es más dichoso una criatura que básicamente no vivió, es más dichoso que él. Y ya va a ver usted cómo lo describe, sigamos leyendo por favor. Dice versículo 4, ojo, el versículo 4 y el versículo 5 vienen hablando del mismo abortivo, ¿verdad? Dice, porque en vano viene
y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. En otras palabras, vino y con lo mismo que vino, se fue. ¿De qué se preocupó al estar en este mundo? ¿De qué se preocupó? De nada. De nada. ¿Qué conflictos tuvo? Ninguno. Nomás vino y se fue. Dice, esa criatura es más dichoso que este hombre que se mató tanto, que vivió tanto, que se esforzó, cuántas preocupaciones pudo haber tenido en su vida, y al final, ¿en qué se resume la vida de él? En angustia, en preocupación, en insatisfacción. Ahí se resume su vida. Imagínese a la edad que usted pueda tener, independientemente puedan ser pocos o muchos los años que usted considere que tiene, yo le preguntaría, ¿cuáles han sido sus preocupaciones? ¿Cuáles han sido sus angustias? ¿Cuáles son las cosas que dice, yo no quisiera volver a ese momento donde yo estaba pasando esta situación, esta otra, no quisiera volver allí? Porque cuando estaba allí sentía que no iba a salir, sentía que no iba a poder soportar más, sentía que no iba a poder surgir, que no iba a poder salir adelante. Imagínense esas preocupaciones que ha tenido. Ahora, hermano, la vida no es solamente de preocupaciones. La vida no es solamente preocupaciones. No es todo el tiempo. Yo siempre he dicho, uno no se debe acostumbrar a vivir o a estar mal. Uno no se debe acostumbrar a eso. No se debe. Que le preguntemos, que nosotros respondiéramos sinceramente y le preguntáramos, hermano, ¿y cómo está? Y usted dijera, pues miren, la verdad, no tan bien. Por eso le dije responder sinceramente, ¿verdad? Porque a veces respondemos casi que por inercia, por costumbre, porque parece que es una forma de cortesía de decir que bien, aunque no lo estemos. Pero imagínense que respondemos sinceramente, hermano, ¿cómo está? Pues no tan bien, fíjese. Estoy pasando esto y esto otro. Y de repente lo veamos o le preguntemos dentro de 15 días, ¿verdad? Hermano, ¿y cómo van las cosas? Pues mire que ya salí de aquello que le comenté, pero ahora estoy metido en otra cosa. Imagínense que pasan 6 meses y le volvemos a preguntar, hermano, ¿y qué tal? ¿Y cómo van las cosas ahora? Pues fíjese que lo que le comenté hace 6 meses, ¿me volvió usted otra vez? Hermano, la vida no debería ser todo el tiempo de vivir en angustia, en preocupación, en zozobra. La vida no debería ser así. No debería ser así. Hablaba con alguien, y para colmo cristiano, y es lamentable la apreciación que algunas personas tienen sobre la vida. Mire, si la vida solo es preocupaciones, si la vida solo es problemas, si la vida solo es esto, y le decían, no, la vida no es eso. La vida no solamente son preocupaciones, la vida no solamente son angustias, la vida no solamente son problemas, la vida no es así, no es así. Y alguien podría decir, pero mire, ¿y a mí por qué solo así me toca vivir, pues? Entonces yo le diría, mire, pregúntele al que sabe, ¿verdad? Pregúntele a su creador, pregúntele. Si el problema es que nosotros tenemos a quien consultarle, tenemos a quien preguntarle y no lo hacemos y continuamos viviendo en la incertidumbre de no entender las cosas que Dios permite en nosotros. Si ahí tiene para preguntarle. Mire, uno debe aprender en la vida que es necesario vencer, no sé si decirle la vergüenza, es necesario vencer la vergüenza de preguntar. Pregunte, hermano. ¿Alguna vez han andado buscando algún lugar, alguna dirección, alguna institución y anda y viendo, ¿verdad? Y pasa por aquí, pasa por allá, y tal vez hay un vigilante por allí, o hay una señora que tiene su negocito por ahí, y usted pasa de un lado y pasa por el otro, y vuelve a ir y regresa, y dice, no encuentro el lugar, ¿y dónde será? Y ahí están las personas. ¿Y por qué no les pregunta? Que me da pena. Pues siga perdido. Siga perdido. Hay gente que no se complica la vida. Dice, bueno, aquí supuestamente es, pero yo no veo nada. Pero ahí hay alguien. Dice, mire, disculpe, ¿y usted conoce este lugar? Conoce, dice, sí, ahí está, mire. Y tranquilo llega. Tranquilo. Tranquilo. Cuando a uno le toca
en mi caso a veces tener que ir a algunos lugares, hospitales y todo ese tipo de cosas, y si yo no conozco, yo pregunto, hermano. Uno pregunta, mire, ¿cuál es el piso tal? ¿Cuál es el sector no sé qué? Mire, pues sí, ¿cuál es el problema? Pues? ¿Y cuál es el problema? Ahora, alguien podría decir, mire, yo no entiendo las cosas que en la vida me suceden, porque si la vida no solamente es problemas, angustia y vivir en zozobra, si la vida no solamente es eso, pero ¿por qué parece que a mí solo así me toca vivir? Bueno, entonces ya sabe a quién preguntarle. Vaya y pregúntele. Y no tenemos acceso hasta el trono de la gracia de Él, pues. Entonces vaya y pregúntele, Señor, no entiendo, Señor, ¿por qué parece que mi vida solamente es esta situación y esta y otra? Como que fuera el temporal que estamos viviendo, ¿verdad? Llueve sobre mojado. Y la vida no es así. Entonces, Salomón dice, mire, aquella persona que a pesar de todo haya alcanzado metas, haya alcanzado objetivos, pero nada de eso le produjo satisfacción en la vida, pues un abortivo es mejor que él, porque el abortivo vino y con la misma se fue, no tuvo angustia, no tuvo preocupaciones, no vivió en problemado. No vivió en problemado. La comparación, repito, es fuerte la caja de Salomón, pero esa es la lógica que él plantea. Este vino y se fue. ¿De qué se preocupó? De nada. De nada. De nada. No, nada. Y sigue hablando de él. Versículo 5. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este. ¿Tiene o no tiene lógica, hermano? Mire, no vio el sol, o sea, nunca tuvo que matarse trabajando, va. Y aquel se mató trabajando. Pregunta, ¿quién vivió, aunque parecería un poco, quizás inapropiada la expresión, pero ¿quién vivió más satisfecho entonces? ¿Quién vivió menos infeliz? Vaya, pues el abortivo. No tuvo nada de qué preocuparse. Nunca se asoleó. Nunca le dio dolor de cuerpo por un día ajetreado, ¿verdad? Nunca le dio un dolor de cabeza. Nunca. Nunca. No vio el sol ni lo conoció. Y la reflexión que hace Salomón dice, mire, no ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Repito, parece que la comparación que hace Salomón es bastante fuerte. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de la insatisfacción. Está hablando de eso, de la insatisfacción. Vivió muchos años. ¿Cómo evalúa los años que ha vivido? Que eso es lo lamentable. ¿Cómo los evalúa? Hay personas, y yo les he comentado ya en algunas oportunidades, de que con una persona he conversado yo, que me expresaba lo siguiente, me decía, yo de mi infancia no me quejo. Yo tuve una infancia feliz, me decía esta persona. Yo tuve una infancia feliz. Y qué bonito escuchar, hermano, esa expresión. Porque muchas personas, cuando hacen referencia a su infancia, generalmente son, ay, si yo le contara cuando yo era chiquito, ay, mire, si a mí me mandaban a vender así chiquito, andaba yo vendiendo por todo aquello. Si ahí los manojos de leña, yo todo chiquito, ahí me los trababan. Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que ahí chiquito con agua helada me bañaban, nunca me calentaron agua. Gran sufrimiento, ¿verdad? Hermano, o sea, parecería que las vidas que más llaman la atención son las que están llenas de tragedia. Son las que están llenas de tragedia. Pero no tiene que ser así, o no debería ser así. Habiendo conocido al Señor, habiendo conocido a Cristo, que usted puede decir, como decíamos en un momento, independientemente de la edad que usted tenga, mire, ¿cuál es la condición de su vida? ¿Cuál es la condición de su vida? ¿Cómo evalúa su vida? ¿Qué chiste tiene, en el contexto de Salomón, qué chiste tiene ser cristiano de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 años, hermano? Y que la gente, o que el creyente en este caso específico, se sienta una persona infeliz. Una persona infeliz.
como me dijo, ya les he contado de este médico, un ortopeda muy profesional el hombre, muy profesional. Yo no sé si todavía, porque tengo años de no consultarlo y espero no ir a verlo por las causas que lo vi en esa oportunidad, por lesiones, el ortopeda. Entonces cuando uno pasaba consulta con él, yo no sé si a todos los pacientes les decía lo mismo. Me mira, ¿y cómo es que te molestaste? No me dijo esa palabra, pero es la que le puedo traducir. Mire, ¿cómo es que te molestaste? Ah, jugando fútbol, le digo, es que a los deportistas talentosos siempre los lesionan, le dije, entonces, ¿verdad? Y por eso. Y andaba una venda para pues mitigar un poquito el dolor. Y comienza el hombre. Ah, cuando yo era pequeño, nosotros con bolsas plásticas hacíamos las pelotas. De esas vendas que andamos, ay, que iba a andar teniendo yo, ni me alcanzaba para eso. Y entonces, y no sé qué, y no sé cuánto, y que aquí, que allá. Hermano, pero el tipo andaba manejando ahora un BMW. El tipo tenía posgrados en Francia. Pero el tipo, la infancia de tristeza no la había superado todavía. No la había superado. Y en una oportunidad, conversando, hablaba acerca de la felicidad. Y es que mira, me dijo, la felicidad no existe. Es que eso es mentira, la felicidad no existe. Y le digo, mire, el hecho que usted no sea feliz no significa que la felicidad no exista. Pero se imagina usted un creyente, hermano, repito, después de 5, de 10 años, un creyente después de haber conocido, tener una relación con el Señor, que siga diciendo, no, si la felicidad no existe, no, si eso es mentira, no, si eso es para los cuentos de hadas, ¿verdad? Los cuentos de Disney y fueron felices hasta que terminó la película. No, si eso no existe, hermano, no debería ser esa la condición del creyente. No debería ser esa la condición del creyente. Y por eso Salomón dice, mire, si es que, repito, por eso compara al abortivo, ¿verdad? Mire, dice, si vivió tantos años y vivió infeliz, insatisfecho, pues no, un abortivo es mejor que él. Porque este nunca se complicó la vida. Y el otro se mató tanto, y si su vida se resume en angustia, preocupación, trabajo arduo, hermano, y problemas, qué vida más triste, ¿verdad? Y repito, no es que el ser humano, no es que el creyente no va a pasar por esas cosas, sí va a pasar, hermano, sí va a pasar, pero no es la condición permanente del Hijo de Dios, no es y no debería ser la condición permanente del creyente. ¿Cuántos días llevamos de lluvia, hermano? 2, ¿verdad? Yo no sé cuáles temporales usted recuerda, pero yo recuerdo específicamente quizás el que más tengo presente, porque ya estábamos acá, fue en octubre, noviembre fue. Del 2011, hermano, creo, si mal no me equivoco, fueron, qué sé yo, 6, 7 días de lluvia, hermano, de lluvia. La refri ya no aguantaba la parte de atrás, hermano, ¿verdad? Ya no. Y aquí viene la situación, y aquello que parece, ¿qué parece? Interminable. Parece interminable. 3 días de lluvia, 4 días de lluvia, hermano. Y entonces comienza a extrañar el sol, ¿verdad? ¿Y cuándo va a salir el sol? Y cuando sale el sol ya no quiere salir a la calle porque se quema. Y cuando pasan 5 días dice, si es que esto es un diluvio ya, parece que no termina. Cuando comienza a sentirse el ambiente, hermano,
un ambiente de humedad generalizado. Hasta la cocina está húmeda, pues. Hasta esto, un ambiente así. Parece que nunca va a terminar. Pero, termina. Pero termina. 3 días de lluvia, 5 días de lluvia, 10 días de lluvia, 40 días de lluvia de día y de noche. ¿Y qué pasó, hermano? Terminó. Entonces el creyente, claro que puede pasar por problemas, por angustias, hermano, por desesperación. Claro que sí, claro que puede pasar por allí, pero va a terminar. Va a terminar. Va a terminar. Muy distinto es cuando la persona, oígame bien, muy distinto es cuando la persona, ya no las circunstancias, ya no las situaciones, sino la persona adopta una condición que es considerada, hermano, que es considerada o está catalogada como un trastorno. Y se llama trastorno histriónico de la personalidad. ¿Qué es el trastorno histriónico de la personalidad? Una persona que si no las tiene se las inventa, hermano. Porque el fin es llamar la atención por las supuestas desgracias que está viviendo. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. La persona que le gusta llamar la atención y para lograrlo ocupa las situaciones desdichadas. Todo el tiempo le pasa algo. Todo el tiempo le pasa algo. Y si no le pasa, se lo inventa. Pero esa ya es una situación problemática del individuo. Un día tiene problemas de salud, otro día tiene problemas económicos, otro día tiene problemas familiares, otro día tiene problemas laborales, otro día si no tiene problemas, pues busca uno, pero de que va a tener, para llamar la atención. Eso ya no es una condición, hermano, normal en la persona. Pero si hablamos en condiciones normales, el creyente puede pasar, le dije, por situaciones difíciles, desesperantes, angustiantes, pero no se vuelve su estilo de vida. No se vuelve así. El Señor, retomo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis, ¿qué dijo? O sea, sí vamos a pasar por allí, pero confiad, yo he vencido. O sea, no todo el tiempo se vive así. Entonces la persona que todo el tiempo, hermano, está clavado en eso y nunca disfruta nada. Entonces, una vez más, dice Salomón, no, un abortivo es mejor que él. Vivió muchos años, pero ¿de qué le sirve? Si su vida es una tragedia. Es una tragedia. Y dice la palabra, sigamos leyendo. Versículo 6. Porque si aquel, está hablando del mismo individuo que tuvo, va a hacer referencia al individuo que él plantea, que tuvo 100 hijos, que vivió muchos años, ¿verdad? Versículo 6. Porque si aquel viviere, y mire la expresión que utiliza acá. Bueno, perdón, antes de leérselo, antes de que lo leamos, quiero explicarle algo. En la Biblia encontramos algo que se llaman, escúcheme bien, figuras literarias. ¿Por qué tenemos que identificar esto? Porque esto nos sirve para interpretar también. Cuando hablamos de figuras literarias, no solamente están en la Biblia, usted las puede encontrar en diferentes tipos de, valga la redundancia, en diferentes tipos de literatura. Cuentos, leyendas, novelas literarias, valga la aclaración, ¿verdad? En las otras chucas de las 8, esas ahí no salen, hermano. No, en literarias, novelas literarias. Aquí la figura que se utiliza es una hipérbole, se le llama, que es poner una condición como en categoría de exagerado para poder denotar, para poder hacer énfasis en la enseñanza. Por eso es que va a decir lo siguiente. Vea usted, ahí está la figura literaria. Porque si aquel viviere, ¿cómo dice? 1000 años, 2 veces. A ver, matemática, hermano. ¿Cuánto es?
Ahí está. ¿Puede un individuo vivir en la época de Salomón 2000 años, hermano? No, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí está utilizando esa figura, está exagerando una condición para poder hacer énfasis en la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que está diciendo? Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, no van todos al mismo. O sea, vivió 2000 años. ¿Disfrutó de algo? No. ¿Cuántos años quiere vivir usted, hermano? Y yo no sé cuántos años quiere vivir usted, ¿verdad? Pero yo me he puesto a pensar en eso, pero tienen que ser bastantes, hermano. Pero como alguien me dijo una vez, y creo que tiene mucha razón, mire, me dijo, yo sí quisiera llegar a tener, ¿qué? 90 años, pero eso sí, me dijo, sano, saludable, poderme valer por mí mismo. Si Dios me va a dar esos años, estando yo pues relativamente bien, que me pueda valer por mí mismo, pues que me los dé. Pero si voy a llegar a 80 años y que yo no me valga de mí mismo y que esté todo enfermo, no, mejor que me lleve antes. Mejor que me lleve antes. Interesante el planteamiento y creo que tiene razón. Porque dice, mire, ¿y de qué le sirve a este individuo haber vivido 2000 años si no disfrutó nada? No disfrutó nada. Yo le preguntara a usted, hermano, y piense en esto, por favor. Piense en esto. Piense en esto. Identifique, óigame bien, identifique por lo menos 3 momentos sumamente felices de su vida. Y si alguno dice, no me acuerdo de ni uno, qué tristeza, hermano, qué tristeza. Identifique. Vaya, le voy a bajar la cuota, 2, vaya, 2. Identifique 2 momentos felices de su vida. Identifique. Las que son madres que quizás pensarán, ay, cuando me entregaron a mi niño, y cuando vio que se parecía el tata, ay, ni modo, puro amor de madre nada más, ¿verdad? Identifique momentos felices. Porque, hermano, si a estas alturas de la vida nos cuesta identificar momentos felices, le dejo una tarea para antes de dormir. Vaya, identifíquelos. Porque estoy seguro que si le cambio la receta, vaya, piensen 3 momentos tristes, así los recuerdan algunos. Así ve. Porque para las cosas negativas parece que estamos mayormente, ¿qué? Dispuestos. Mayormente dispuestos para las cosas negativas. Y la vida no es así. Al menos no debería de serlo. Más cuando somos creyentes. Entonces dice, versículo 6, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, no va, como que dice, mire, mejor muérase rápido pues. ¿Qué sentido tiene? Cuando dice, no van todos al mismo lugar, ¿de qué está hablando? Versículo 7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo su deseo no se sacia. Está diciendo las cosas, hermano, que parece que se vuelven rutina. ¿Usted sabe por qué se produce el aburrimiento? El aburrimiento se produce por la rutina. O sea, por estar mucho tiempo, entre comillas, supuestamente haciendo lo mismo. Usted se sienta en su sillón a ver el teléfono, después de 3 horas, esperaría yo, y ya se le va a haber dormido la columna, le comienza a bostezar. ¿Por qué? Porque se volvió rutinaria la situación. Se volvió rutinaria. ¿Por qué para algunas personas estar en casa se vuelve aburrido? Para algunas personas. Porque ven las 4 paredes y no encuentran nada que hacer, habiendo mucho que hacer. ¿Verdad?
Entonces, pero si solamente se dedica a estar viendo, claro. Por eso se produce el aburrimiento. Entonces, aquí la Escritura dice, mire, todo el trabajo del hombre para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. La rutina. ¿Cuál es la rutina? ¿O qué es su rutina? Yo siempre he dicho, imagínese usted que en nuestro medio casi que eso no se da. Si no me equivoco se llama epitafio. ¿Han escuchado el término epitafio? Sí. Es la dedicatoria que le ponen en las lápidas. Cuando dicen, aquí yacen los restos de alguien que vivió. O sea, ¿qué hizo en su vida? Nada. Pero piense por un momento, ¿qué le gustaría que pongan en su epitafio? ¿Qué le gustaría que pusieran allí? Algunos bien prácticos y disque espirituales, aquí yacen los restos de un hijo de Dios. No, ¿qué le gustaría que dijera? Porque como cada quien tiene sus aficiones, ¿verdad? Y algunos tenemos aficiones medio desquiciadas, pero yo les he contado algunas veces que para mí me es grato ir al cementerio. Me gusta ver diligentemente, no metidencia, término técnico, metidencia. Pero por ejemplo, allá en el cementerio de Panchimalco, cerca del acceso al cementerio, a mano izquierda, por ahí está sepultado un individuo que por su fecha de nacimiento a estas alturas ronda los 150 años. Interesante. Nació en 1800. Detalle. De ahí, si vamos al de que está aquí abajito, decía mi pastor, Jardines del Olvido. Ahí sí hay epitafios, fíjese. Ahí sí hay. Y él he tenido la oportunidad de leer algunos. Entonces, algunos, la persona puede establecerlo. Algunos otros, la familia se los coloca. Entonces, allí, en uno de esos epitafios, decía, aquí yacen los restos de un buen amigo y padre. Y me gusta cómo lo redactaron. Amigo y padre. Significa que la relación con sus hijos, ¿cómo fue? Bueno, aquí yacen los restos de un amigo y padre. Muy bueno. Buena la condición. Entonces, hermano, la vida rutinaria se vuelve una vida sin sentido cuando todo gira solamente, hermano, para, digamos, satisfacer el qué, el alimento, el vestido y todas las otras necesidades materiales que haya que solventar. Y punto. ¿Cómo interpretamos eso? Se lo planteo de esta manera. Usted sale a comer con sus hijos, sale a comer con su familia, dos cosas. Uno, usted va a comer y punto. Dos, usted puede ir y compartir. ¿Qué es compartir? Que no los esté regañando. Vaya, hombre, van a acabar el curtido. 2 pupusas, medio bote curtido. Ya, hombre. Ay, déjelo. Le gusta el pasto. Déjelo. Pero me lo van a cobrar. Páguelo. Usted va a salir de paseo. Y como hemos molestado en algunas oportunidades, va a salir de paseo y ya de inicio del día ya comenzó mal a pelear con todo el mundo. Porque se levantaron tarde, porque nunca se apuran, porque al otro se le olvidó esto, porque al otro se le olvidó aquello otro. El otro no echó la calzoneta, ¿verdad? El otro no echó la gallina. Echaron la parrilla, echaron el carbón y no echaron la carne. Y ya ahí hubo tragedia. No, aquí el punto es, hermano, encontrarle el sentido
sentido a las cosas. Vamos a comer, disfrute ese tiempo. Disfrútelo. Disfrútelo. Yo no sé su condición de padre, por ejemplo, pero recuerdo la condición que a algunos nos tocó. Yo no sé si a usted le tocó igual. Cuando le iban a comprar ropa, a usted le compraban la ropa que le gustaba. ¿A quién? A la mamá o al papá. Eso le compraban. Vaya, vení para acá, quiero ver. Sí, este te queda. Vamos a ver, talla M. 6 años tiene el bicho para que le dure. Como no teníamos ni votos, eso le compraban y punto. Y a veces ni siquiera lo llevaban, sino que ni siquiera llevaban que se lo probaran, no que se lo traían, ¿verdad? Vaya, a ver, medita esto, te queda. Si no te queda a vos, le queda a tu hermano. Y muchos nos tocó andar vestidos, hermano, con cosas que no nos gustaban. ¿Qué no nos gustaban? ¿Hasta cuándo se compró algo que a usted le gustaba? Hasta que tuvo dinerito. Hasta entonces. ¿Cuándo fue eso? No hace mucho tiempo. ¿Verdad? Y por eso es que, al menos en lo personal, yo digo, bueno, si yo le voy a comprar algo, yo les pregunto, ¿te gusta? Si te gusta, te lo compro. Si no, porque ¿cuál es la situación? Bueno, que lo disfrute, no solamente andar tapado, ¿verdad? Sino que le agrade. Vaya, yo le pregunto a mis hijos, vaya, ¿cuál te gusta más? ¿La doctora Juguete o Dora la Exploradora? Y a ellos eligen, hermano. Y que le agrade. Entonces, Salomón dice, mire, aquel hombre que su vida se vuelve una rutina. ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Y alguna otra cosita? No. Hasta tenemos dicho, si no trabajo, ¿qué decimos? Nunca decimos, si no trabajo no disfruto. Nunca decimos eso. Si no trabajo, no. Entonces, ¿para qué vive? Para trabajar, y trabaja para comer. Y en eso se resume la vida. Qué triste. Qué triste. Si no trabajo, no como. Y trabajo para comer. Ya comió, se acabó la comida, a seguir trabajando. ¿Para qué? Para seguir comiendo. ¿Y le gusta lo que come? Eso hay, ¿qué vamos a hacer? Para eso alcanza. Pero mire, ¿alguna vez ha disfrutado del fruto de su esfuerzo? No, solo hemos comido nada más. Nada más. Salomón es lo que plantea. Terminemos con el versículo 8 y dice la Escritura, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar? Mire, ¿qué más? Pregunta. Primero cuando dice, ¿qué más tiene el sabio que el necio? Está diciendo, porque tanto el uno como el otro tienen un fin. ¿Cuál es el fin, hermanos? La muerte. Pero ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Dice la siguiente parte, pregunta, ¿qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? ¿Cómo es que el pobre que supo caminar entre los vivos? O sea, se la pasó bien, pues. No tuvo el montón de cosas, pero se la pasó bien. Mire, hay ahora adultos que no tuvieron las dichas que algunos otros niños tuvieron. Quizás no tuvieron la dicha de ponerse una ropa de marca, de ponerse unos zapatos caros o de ir a comer a lugares que implicaban mucho dinero. Quizás no tuvieron eso. Pero algunos recordarán sus días de barriada. ¿Se entiende el término técnico, hermano? O sea, salir a la calle y compartir con los otros bichos, pues. Así terminar uno todo chuco, cansado a 6 de la noche, 6 de la tarde. Que llegaba, comía y con la misma ropa con la que andaba sudada y sucia, con esa se quedó durmiendo. Y el siguiente día a seguir correteando. Y para muchos pueden decir, ay, pobrecitos los niños. Y muchas veces esas infancias se disfrutan mucho más que aquellos que vivieron, hermanos, pegados, ¿verdad?, a una pantalla con un
En aquellos tiempos era ¿qué era? La PlayStation es relativamente reciente. Atari. Hermano, porque dice, mire, el pobre que supo vivir, que supo andar entre los vivos. Ahí en el centro uno ve tantas cosas bonitas. Uno de estos días tuve la oportunidad. Me invitaron, hermano, me invitaron. ¿A qué me invitaron? A un chuco. No hay cosa más agradable que sentarse en una banquita con un guacalito de morro a menear el chuco, hermano. Con una salpora y un francés. Espectacular. Sin que nadie lo esté molestando. Rico. Hay personas, y alguien me comentaba de alguien, de un pariente que ya se jubiló, está jubilado, ya varios años, y me dice, pero mire, mi pariente ya está jubilado, pero ese no pasa en la casa. Allá se encontraron unos sus cheros en el centro, allá lo va a encontrar todo el tiempo, con los cheros, leyendo el diario, echándose un café, tomándose un chuco. Ese sabe para qué se retiró, mire. Tranquilo. Y al final de todo, se va a morir tanto el uno como el otro. ¿Cuál es la diferencia? El que supo disfrutar lo que Dios le permitió tener. Ese es sabio, hermano. Ese es sabio. El que supo disfrutar lo que Dios le dio. Por lo tanto, nuestra vida va a tener sentido cuando aprendamos a disfrutar lo que Dios hasta el día de hoy nos permite tener. Así es que démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis estimados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.